Succes! Doe het opnieuw voor Ajax. Edson Alvarez is inmiddels een van de steunpilaren op het middenveld van Erik ten Hag en verlengde onlangs in het bijzijn van zijn familie en ploeggenoten zijn contract tot 2025. De Mexicaanse middenvelder heeft een lange weg afgelegd om te komen waar hij nu staat. We nemen samen met hem zijn Instagram-tijdlijn door om te zien welke gebeurtenissen een grote rol hebben gespeeld in zijn leven. Esta foto es muy especial para mí. Tenía 16 años, si no mal recuerdo. Y recuerdo tener muy poco tiempo en el Club América. Y para esa gira a España, yo estaba en la última opción para ir a España. Y dos de mis compañeros tuvieron lesiones, se lastimaron y fue ahí como yo entré a esa lista. Entonces yo tenía como una semana en el club y pude ir al viaje a Madrid. Entonces recuerdo que nos dijeron que íbamos a conocer el Bernabéu y bueno, ya te imaginarás la emoción de un chico de 16 años al ver el estadio del Madrid. Y bueno, esa es mi primer foto. ¿Qué foto? Aquí estás con la leyenda Cristiano Ronaldo. Sí. Dime qué está pasando aquí. Se dio la oportunidad de que me llevaran al Mundial de Clubes en Japón. Y bueno, también tuve la oportunidad de jugar 2 partidos y el partido contra el Madrid, el técnico me dejó en el banco. Y bueno, pero yo estaba feliz de que estaba viendo a los jugadores del Madrid. Y al final del partido, junto con otros compañeros, nos quedamos al final a esperar a Cristiano. Pero bueno, en ese momento, increíble también. Sí. Sí, también fue al poco tiempo de la imagen pasada. Tenía poco tiempo jugando en primera división y me llamaron a la selección mayor. Y bueno, también recuerdo haber jugado como 20 minutos, pero bueno, hice mi debut contra Islandia en Estados Unidos. ¿Luego fue en Las Vegas? En Las ¿Saliste Vegas. a celebrar después o no? No, tranquilo. Bien. México is the shit. Háblame de esta imagen. Sí, mucha gente no entiende el significado, porque cuando yo subí esa foto, la gente me decía que como que México es la mierda, ¿sabes? Pero no entienden el significado. El significado que México is the shit is like, como México es lo mejor. Sí, ¿sabes? es guay. Ajá. Bueno, esa foto me invitaron, el cuerpo técnico me invitó a la Copa Confederaciones. Yo no jugué, pero fui a entrenar con la selección. Y recuerdo ese día lo tuvimos libre y bueno, aproveché para ponerme la chamarra de México y tomarme esa foto. Pero me gustó mucho como la idea. Aquí tienes el trofeo más grande que jamás haya visto. Háblame de este momento. Sí, fue unos meses después de haber quedado campeón de liga. Este es el trofeo de campeón de copa. ¿Y fue tan pesado como parece o no? Sí, es pesada, es grande, es de mi tamaño, más o menos. Un tema está creciendo aquí, Edson y trofeos. Muy grandes trofeos, ¿eh? Sí. Esta vez es la Copa de Oro con México. Uh-huh. Cuéntame del momento. Sí, justo esa foto. Recuerdo haber participado un año antes, el cual perdimos en semifinal. Y al siguiente torneo sabía que era mi revancha y que quería ganar esa copa sí o sí. Mi sonrisa no miente, fue un momento muy especial. Y más, ¿sabes? Te voy a contar ese momento. Ya teníamos pláticas muy avanzadas con Ajax. Entonces, sabía que ganar esa copa me iba a dar todavía un impulso más para poder llegar acá. Entonces, fue un momento de que sabía que ganaba esa copa y sabía que podía venir acá. Sí, también te digo, fue justo algunos meses después de lo de la Copa Oro. Muchos nervios en ese momento.
Cuando sabía que venía acá fue muchas emociones. Ajax había tenido una Champions League impresionante y el venir como un completo desconocido a un equipo tan grande fue difícil. De hecho, en la descripción yo lo pongo. Sé que es una gran responsabilidad, pero trabajaré duro para estar a la altura. Y sí, fue un momento muy especial también. Alvarez, ja! Edson Alvarez, hij is hier en scoort een hele belangrijke. Y sí, mucha gente me ha preguntado qué significa. Yo lo relaciono con, por más arriba que estés o por más abajo que estés, la gente en algún momento te va a alabar o te va a criticar. Lo que yo hago es, con esto quiero decir que trato de cerrar mis oídos, trato de no escuchar, tanto buenas cosas las recibo muy bien, malas cosas las recibo, no me las quedo, pero no escuchar, estar tranquilo con lo mío, tener a mi familia al lado y bueno, eso es lo que yo trato de expresar, ¿sabes? Con ese festejo, el que soy yo, mi familia. Y si yo estoy bien, le puedo entregar a la gente mi mejor versión. Este es demasiado lindo. Fueron unas vacaciones en Tulum. ¿A qué apuntan, chicos? No recuerdo. Creo que estábamos viendo a mamá, a mi novia, y apuntábamos hacia ella. Y bueno, quedó la foto perfecta porque ella también apunta. Pero sí, Tulum es uno de mis lugares favoritos para ir de vacaciones. Y bueno, ahora recuerdo que esas fueron sus primeras vacaciones de mi hija y esa foto es muy especial por lo mismo. Voor de 35e keer in de geschiedenis kampioen van Nederland. Daar het feest van de kampioen. Imagínate ahora viendo todas las fotos, empezar con la foto en el estadio de Bernabéu y terminando en el estadio en el Johan Cruyff con el trofeo, pues puedes ver lo que ha sido mi vida, lo que ha sido mi carrera. Fue un momento donde sabía que lo había logrado, que había logrado levantar un título con el equipo más importante de Holanda. Fue triste porque no estaba nuestra gente, pero el momento lo disfruté mucho más con la bandera de México en mi espalda, como lo había dicho también. ¿Y qué significa poder representar a México en Europa? Muy grande, son muy grandes. La gente de México que vive en Europa no me dejará mentir, el estar fuera de tu país es muy difícil y bueno, para mí lograr estas cosas es como demostrarle a los mexicanos que nosotros podemos hacer grandes cosas. ¿Y es este su momento favorito en el Ajax hasta ahora? Si no, ¿cuál fue? No, tengo muchos, muchos. He disfrutado muchas cosas, pero también el momento que más recuerdo es cuando ganamos y pudimos estar afuera con la gente y festejamos con ellos. Ese momento me gusta mucho.